se juntan para crear microtúbulos, pero también cuando hay la necesidad desaparecen, se desintegran, se separan de nuevo las tubulinas y los microtúbulos desaparecen. Esto es una estructura dinámica al igual que los filamentos de actina. En cambio, los filamentos intermedios no son tan dinámicos, estos son los que dan soporte. Recuerde que dentro de las funciones mencionábamos que los filamentos de actina tienen función de movilidad. ¿Por qué? Porque están debajo de las membranas plasmáticas y en estas microvellosidades se pueden mover. O también participan en la generación de proyecciones de la membrana y generar pseudópodos, los filamentos de actina, donde también se consigue movimiento de la célula. En cambio, los microtúbulos también trabajan, funcionan, ayudan en la función de movimiento, porque los microtúbulos forman parte de los cilios o de los flagelos, que son elementos de la movilidad que pueden tener algunas células. No todas las células lo tienen, pero la célula que tiene cilios, los cilios están hechos en el interior está esta estructura, microtúbulos. Y la célula que tiene flagelos, en el interior hay microtúbulos. Y esta interacción proteica que tienen los microtúbulos es lo que genera el movimiento de esas células. Entonces, microtúbulos y microfilamentos, o llamados también filamentos de actina, participan en movimiento celular. Filamentos intermedios, no. Bueno, aquí podemos observar también en esta imagen, mire, la membrana plasmática, el color morado, y podemos observar aquí nuevamente una mitocondria. Aquí tenemos parte del retículo endoplásmico, en este caso es rugoso, que se está representando. Mire los ribosomas, como se los grafica aquí, vesículas, pero vemos esta serie de filamentos proteicos. Los que están justo debajo de las membranas plasmáticas, ¿cuáles son? Microfilamentos. Luego tenemos otros que tienen la ubicación de dónde, desde las membranas hacia el centro, son estos que están aquí. En grosor son los que le siguen, por eso se llaman filamentos intermedios. Y los más gruesos de todos, los más anchos, mire, tienen una estructura hueca en el centro. Estos son microtúbulos. Y hay una serie de proteínas que colaboran, que trabajan asociadas, accesorias a estos tres filamentos proteicos, y eso es lo que constituye el citoesqueleto de la célula. Vamos a ver un poquito cómo están estructurados y organizados cada uno de estos filamentos. Vamos a revisar solamente citoesqueleto el día, el día de hoy. Entonces, los filamentos de actina, dijimos que son los más finitos. Mire, 7 nanómetros de diámetro solamente. Tienen una estructura dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que se crean filamentos, pero también se separan las proteínas actinas y desaparece el filamento. Eso, la polimerización quiere decir la creación de filamentos. Polimerizar significa crear. ¿Qué es lo que se va a crear? Filamentos de actina. Pero es reversible. Esto quiere decir que las proteínas actinas se separan y desaparece el filamento. Los filamentos de actina tienen una polimerización reversible, son los más finos de todos los filamentos del citoesqueleto, aproximadamente 7 nanómetros de diámetro. ¿En dónde se encuentran? Ya lo revisamos en la gráfica. Ellos son abundantes debajo de las membranas plasmáticas y ayudan en la forma de la célula, la morfología celular, pero también en movimiento de superficie. ¿Por qué? Porque ellos están formando el interior de las microvellosidades. También participan en qué? En la formación del anillo contráctil, en el proceso de la citocinesis, que es la división del citoplasma, en la división celular. Las proteínas que lo constituyen son estas, proteínas actinas G, actinas globulares. Todas las proteínas que forman parte de las fibras del citoesqueleto son globulares. Esta se llama actina, por eso se generan filamentos de actina. Como son los más pequeñitos, también se los llama los microfilamentos. Mire, la proteína actina es una proteína que está constituida por 375 aminoácidos. Es una proteína pequeñita, pesa poco, solo 43 kilodaltons. Y se van uniendo para generar este filamento. Cuando lo hacen, tienen un grado de torsión que da la apariencia que hay una estructura
como helicoidal, así parece como se van, mire cómo se van uniendo. No se unen rectos, sino que se van torcidas. Y mire cómo viene la otra torcida. Entonces da la apariencia de que esto fuera un filamento helicoidal. Pero no, solamente las proteínas que tienen un eje de torsión cuando se van uniendo unas con otras. Pero aquí hay una particularidad, algo muy importante en los filamentos. Este filamento, las nuevas proteínas actinas para formar parte de este filamento lo hacen siempre de un extremo. Solo en este extremo se vienen más proteínas a unirse. Este se llama el extremo más. ¿Por qué? Porque aquí crece el filamento. En cambio, el otro extremo se llama el extremo menos, porque aquí es donde se separan las actinas y como que va desapareciendo el filamento. Eso es fundamental e importante para el trabajo que ejecutan este tipo de proteínas. El extremo más también se le llama el extremo protuberante y el extremo menos también se le llama el extremo puntiagudo. ¿Tenemos que repetir esto o podemos seguir? Sí, está bien. Gracias, mi amor. No sé si ustedes conocen la contracción muscular, la contracción del músculo, de cualquier musculatura, de la musculatura esquelética o de la musculatura cardíaca o incluso de la musculatura lisa. Cuando se contraen los músculos, esta es la proteína que ayuda a ese trabajo, a la contracción, pero no lo hace sola. En el caso de la contracción muscular, la proteína actina es la misma, es esta misma con estos filamentos. Ahí se asocia con otra proteína que se llama miosina. Actina junto con miosina genera contracción muscular. La interacción de esas dos proteínas es lo que permite la contracción de la musculatura. Entonces, por eso actina es una proteína de movimiento. Se asocia siempre al movimiento. Bueno, estos filamentos de actina, cuando están generados dentro del citoesqueleto de una célula, no se quedan solos, no se quedan los filamentos solos. Mire cómo se unen. Aquí hay un filamento de actina, estructura filamentosa amarilla. Acá hay otro filamento de actina. Y mire cómo están uno al lado del otro. Están en paralelo, ¿verdad? Esta estructura en donde muchos filamentos de actina están en paralelo, eso se llama haz. En plural, haces, ¿verdad? La Z cambia por C, haces. Cuando los filamentos de actina se unen en paralelo con otro filamento de actina, generan una estructura que se llama haz. Cuando yo digo uno, es un haz, pero cuando digo muchos, haces, ¿sí? Pero para que se mantengan unidos, ¿qué necesitan? Proteínas. Aquí hay proteínas que le ayudan a mantenerse unidos, por eso se llaman proteínas de entrecruzamiento. Sí recuerda que en esto del citoesqueleto mencionamos que había proteínas accesorias que están asociadas. Aquí ya hay unas. Estas proteínas ayudan a entrecruzarse los filamentos. Proteínas de entrecruzamiento. Pero mire acá los filamentos de actina. Mire cómo está uno. Ya no está paralelo el otro, sino como atravesado. ¿Sí ve? Están como atravesados. Aquí forman otra estructura. Parece una malla, una red. Y aquí hay otras proteínas, estas azulitas que están aquí, mire cómo están uniditas a los filamentos para que se mantengan en esa posición. Estas también son proteínas de entrecruzamiento. Es decir, que los filamentos de actina pueden crear haces o redes. Crean haces o crean redes. Vamos a ver cuáles son esas diferentes haces o redes que crean, porque hay distintas. Mire esta de aquí. Vamos a empezar con esta que está aquí, la del centro. Aquí tenemos el filamento de actina y aquí está otro filamento de actina paralelo a ella. El espacio que hay entre un filamento y otro, aproximadamente 14 nanómetros de diámetro. La proteína que los mantiene unidas se llama fimbrina. Es una proteína que está formada por dos cadenas polipeptídicas que tiene puntos de fijación al calcio y puntos de fijación a la actina y mantiene unidas los filamentos, pero los mantiene unidos en paralelo cerca, ¿verdad? El espacio entre un filamento y otro es corto, 14 nanómetros aproximadamente de diámetro. Este se llama un haz paralelo.
El haz paralelo es cuando un filamento de actina se mantiene unido a otro filamento gracias a la proteína de entrecruzamiento que se llama fimbrina. Pero mire acá, este es otro haz, pero ya es más grande el espacio, pues sí se da cuenta. La proteína es otra, es una proteína mucho más grande. Esta se llama alfa-actinina. También tiene dos cadenas polipeptídicas en su formación, es una proteína de estructura cuaternaria, dos cadenas polipeptídicas, tienen puntos de fijación a la actina, ¿sí ven? Por los dos lados, y puntos de dimerización de la proteína, dominios de dimerización alfa hélice. Esta proteína se llama alfa-actinina. El espacio que hay entre un filamento y otro ya no es pues de 14 nanómetros, aquí hay 40 nanómetros de espacio entre un filamento y otro. Este se llama un haz contráctil. ¿Sí? Es diferente. Este es más pequeñito y este es más grande. Ya vamos a ver dónde se encuentran cada uno de ellos. Y mire acá lo que dijimos, también hacen redes, ¿no? Entonces aquí ya no están en paralelo estos filamentos, están como atravesados. Entonces, esta de aquí es otra proteína. Esta es una proteína que se llama filamina. También tiene dos cadenas polipeptídicas. Es una proteína de estructura cuaternaria, tiene puntos de fijación a la actina y puntos de dimerización para mantenerse unidas. Esta se llama filamina. Entonces tenemos que el haz paralelo mantiene unido de manera paralela dos filamentos, pero gracias a la proteína de entrecruzamiento fimbrina. El haz contráctil es una proteína de entrecruzamiento mucho más grande, por eso los filamentos están paralelos, pero están más separados. Este se llama haz contráctil. ¿Cuál es la proteína? Alfa-actinina. Pero cuando los filamentos están sobrepuestos, no están en paralelo, generan otra estructura que se llama redes, y esto de aquí la proteína de entrecruzamiento se llama filamina. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? Miss, ¿puede Sí, repetir cómo se llama la proteína que hace el entrelazamiento en el haz contráctil? por supuesto, mi amor. En el haz contráctil, la proteína que está aquí es una proteína grande, por eso el espacio que deja entre un filamento y otro es mayor. Esta proteína se llama alfa-actinina. Alfa-actinina. Mantiene unido a los filamentos en paralelo, muy parecido a esto, pero el espacio es mayor. Hay más espacio, hay 40 nanómetros entre un filamento y otro. Muchas gracias. Muy bien. Y esta estructura se llama haz contráctil. Cuando la proteína que los une se llama fimbrina, es una proteína más pequeñita. Entonces hay 14 nanómetros solamente entre un filamento y otro. También son paralelos, pero están más separaditos, más juntitos. Están más juntitos los filamentos. Entonces este se llama haz paralelo. Y cuando es filamina, entonces ya no se generan eh, la unión de filamentos de actina en paralelo, sino que están como atravesados. Esta estructura se llama redes. Filamina es la proteína de entrecruzamiento. Bueno, yo le mencionaba que también existe la posibilidad de que estos elementos del citoesqueleto participen en movimiento de organelas. ¿Sí recuerda? Movimiento de organelas. Aquí tenemos una vesícula. Mire la vesícula. Aquí está la vesícula y en el interior puede tener algún tipo de molécula, una proteína, de pronto un lípido, y esa molécula debe transportarse de un sitio a otro dentro de la misma célula. Entonces, ¿cómo se transporta? A través, siguiendo los pasos del filamento de actina. Aquí está el filamento de actina. Y yo le mencionaba que para que se dé el movimiento, ¿qué interacción debe haber entre cuando era la contracción, entre la actina y las miocinas? Mira aquí la miocina. La miocina, bueno, esta es una miocina especial para este tipo de movimiento de organelas. La miocina del movimiento de la contracción muscular está formada por más cadenas, tiene dos cadenas grandes y dos cadenas pequeñas. Esta de aquí solo tiene una cadena polipeptídica.
Entonces, en las miosinas de la contracción muscular son dos igual a estas y dos pequeñitas que se enrollan aquí. Son unas proteínas mucho más grandes, pero hacen más o menos lo mismo. Mire, interacciona la cabeza de la miosina con actina y luego se separa. Y ahora viene esta, interacciona con la actina y luego se separa. Y luego viene esta y interacciona con la actina y luego se separa. ¿Y qué está haciendo? Es como que va caminando a través del filamento de actina. Y lo hace siempre en dirección hacia el extremo más. Eso es importante. Siempre esta interacción actina-miosina lo hace hacia el extremo más. Esa es la dirección del movimiento. Entonces, ¿con eso qué se consigue? Que haya transporte de vesículas en el interior de la célula. Esto se da, por ejemplo, en la fagocitosis. ¿Sí recuerdan la fagocitosis? ¿Qué era la fagocitosis? Cuando una molécula ingresa a la célula encerrada en un segmento de membrana plasmática. Y cuando ingresa a la célula y está encerrada en una membrana plasmática, ¿qué se genera? Una vesícula. Y esa vesícula, una vez que está dentro, ¿cómo hace? ¿Hacia dónde va? Tiene que ir en contacto con un lisosoma, dijimos, para que luego se genere el fagolisosoma y se dé la degradación. ¿Correcto? Bueno, ¿cómo hace pues para moverse esa vesícula si está primero pegada a la membrana y tiene que ir más hacia adentro? ¿Por qué? Porque ahí vienen estas proteínas miosinas que se adhieren a la membrana plasmática y luego ellos hacen contacto con los filamentos de actina y van haciendo contacto, separándose y haciendo contacto y separándose. ¿Para qué? Para que se genere el movimiento de esa vesícula hacia el segmento o hacia el extremo más. ¿Dónde es el extremo más? Donde se están agregando más actinas para crecer el filamento. Y el extremo menos es donde se separan las actinas y desaparece el filamento. ¿Sí? Otro de los mecanismos en donde también trabajan las actinas, que es para el movimiento, es en la formación de pseudópodos. ¿Se acuerdan que les mencionaba que hay la posibilidad de que una célula, mire, aquí está la célula y ella proyecta su membrana? ¿Y quién está debajo de la membrana? Los filamentos de actina. Entonces ellos se van generando. Aquí se están polimerizando más filamentos de actina y la membrana por eso se proyecta hacia allá. Y luego, por arrastre, viene el resto del contenido de la célula. ¿Qué se consiguió? La célula estaba aquí a este nivel y mire la hora, ya avanzó. Entonces, esto es un movimiento de la célula, pero por la generación de estos falsos pies, o también llamados pseudópodos. ¿Cómo se generan los pseudópodos? Porque dentro de esos pseudópodos lo que están haciendo es polimerizándose filamentos de actina. Entonces, los filamentos de actina se forman por la polimerización de una proteína que se llama actina. El filamento también se lo conoce como microfilamento. ¿Qué características tiene? Es finito, está formado por estas proteínas globulares pequeñas, entonces hace un filamento pequeñito, aproximadamente 7 nanómetros de diámetro. ¿Dónde está su ubicación? Debajo de las membranas plasmáticas. Se encuentra solito, no hace haces paralelos cuando está unido a la proteína fimbrina, entrecruzamiento, hace haces contráctiles cuando la proteína de entrecruzamiento se llama alfa-actinina y hace redes cuando la proteína de entrecruzamiento se llama filamina, pero aquí los filamentos no están paralelos, sino que están como atravesados, formando una malla, una red, ¿sí? Bueno, pero también, esto ya lo vimos. Si recuerda esta imagen de la clase anterior, de la última clase que revisamos antes de la evaluación, ¿qué mencionábamos? Vimos membranas plasmáticas y en las membranas plasmáticas vimos proteínas de unión. Mírela aquí, esta se llama integrina. Aquí está la integrina. Es una proteína integral de la membrana plasmática, una proteína de transmembrana que tiene sitio de unión a la matriz extracelular, a los filamentos a las fibras de colágeno, a las fibras reticulares y a las fibras elásticas. Pero en el interior, recuerda que podía unirse o a filamentos de actina o a filamentos intermedios. Y cuando se unía a filamentos de actina, generaba adhesiones focales. ¿Sí recuerda? Adhesiones focales es el mecanismo de unión célula-matriz en donde participa integrina y en el interior del citoesqueleto los filamentos de actina. Pero sí observa esta imagen de aquí. ¿A qué se le parece? ¿A cuál de estos haces? ¿A este o al de acá? ¿Cuál de los dos está aquí en las adhesiones focales? Los haces
contráctiles, en donde está alfa-actinina, donde están más separados. ¿Sí se da cuenta? Son estos, los haces contráctiles, los que están aquí en las adhesiones focales. Entonces aquí participan filamentos de actina con alfa-actinina. Pero hay otras proteínas accesorias aquí. Hay otras proteínas que también colaboran. Y esta se llama vinculina, que es esta azulita, y la otra se llama talina. Todas estas proteínas accesorias ayudan a que se den las adhesiones focales, no solamente la integrina y los filamentos de actina, y la alfa-actinina, vinculina y talina. Todas ellas forman parte de este tipo de estructuras que se llaman adhesiones focales. ¿Qué es una adhesión focal? Es un mecanismo de unión célula-matriz extracelular en donde participan las integrinas, los filamentos de actina, creando haces contráctiles y ayuda vinculina y talina en el mecanismo de unión. Estas vinculinas y talinas son proteínas de unión periféricas. ¿Sí recuerda? La membrana tiene proteínas integrales y las periféricas serían estas. Pero también hay la posibilidad de que los filamentos de actina participen en la unión célula-célula. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo se llama esto? Uniones de adherencia. Ya no es célula matriz, sino célula-célula. Aquí, ¿cuál es la proteína integral de la membrana que participa? Caterina. Aquí está, caterina. Entonces debe haber una caterina de una célula y la caterina de la otra célula. Y adentro se juntan, también lo hacen con este tipo de estructuras, que son los haces contráctiles. No se visualiza, pero también son haces contráctiles. Entonces está el filamento de actina y también están alfa-actininas. Sin embargo, hay otro tipo de proteínas que ayudan aquí, que son las cateninas. Aquí hay alfa-catenina que tiene sitio de unión hacia las actinas y beta-catenina que tiene sitio de unión a las caterinas. Y miren la otra célula, lo mismo. Beta-catenina, sitio de unión a las caterinas y alfa-catenina, sitio de unión al filamento de actina. Entonces, este es otro mecanismo de unión, pero ya unión célula a célula, en donde participan también los filamentos de actina. ¿Cómo se llama este? Uniones de adherencia. Y mencionábamos que los filamentos de actina también están en las microvellosidades, están adentro de las microvellosidades. ¿Dónde hay estas microvellosidades? Bueno, las microvellosidades están, por ejemplo, en los oídos. En los oídos, hay adentro, la mucosa de los oídos hace estas proyecciones de la membrana y aquí hay unas estructuras que se llaman esterocilios. Son estas microvellosidades. Y estas estructuras tienen la posibilidad de estar captando los sonidos y nos ayudan en esta función que tienen para captar. Tienen como unos receptores que facilitan esto. ¿Dónde más hay microvellosidades? Por ejemplo, en el intestino, en el intestino delgado específicamente, ahí hay microvellosidades también, porque ahí la membrana necesita absorber todos los nutrientes y mientras más larga sea la membrana, con estas microvellosidades hay más membrana plasmática, entonces absorben más nutrientes. Ahí también hay microvellosidades. Míralas cómo están constituidas. Este es un esquema de una microvellosidad. Cada una de estas que están aquí, aquí está esquematizada. Entonces, esta es la membrana plasmática. Mire cómo se aumenta, hay más membrana. Y en el interior, ¿qué es lo que constituye esto? Aquí están los filamentos de actina. ¿Sí los ves? Mire que hay 5 filamentos de actina y se mantienen unidos entre sí formando haces. Pero estos haces están, los filamentos están cerquita. Estos haces son paralelos. ¿Cuál es la proteína de entrecruzamiento para los haces paralelos? Si recuerda, fimbrina se llama, fimbrina. Pero aquí ellos no están unidos con talina y vinculina como allá, sino con una proteína que se llama villina. Y mire cómo, porque estas microvellosidades yo le dije que se mueven, ¿no? Y generan movimiento. Entonces, ¿quién ayuda el movimiento cuando participa la actina? Miosina. Mire la miosina dónde está. ¿Sí ve? Las cabezas de miosina.
miosina 1 son estas, tienen una proteína enrollada debajo de su cabecita que se llama calmodulina. Y entonces cuando interaccionan la cabeza de miosina con las actinas, generan el movimiento de las microvellosidades. Entonces aquí los filamentos de actina ya no están como haces contráctiles, sino como haces paralelos. ¿Sí? Porque estas estructuras son muy pequeñitas, son muy pequeñitas. Pero también dijimos que los filamentos de actina participaban ¿dónde? En la generación del anillo contráctil. Mire, este es el anillo contráctil. Todo esto que se ve aquí son filamentos de actina que están torciendo, que están contrayéndose para, mire, estrangular las células. Se siguen aquí torciendo los filamentos de actina y lo que logran es que la célula se separe. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? La citocinesis, la división del citoplasma de la célula en el proceso de división celular. Mire, era una célula que ya había dividido su núcleo, ya había creado dos núcleos, se genera el anillo contráctil con filamentos de actina y logra estrangular la célula y la célula se separa. Entonces los filamentos de actina también participan en la citocinesis a través de la creación del anillo contráctil. Bueno, con eso terminamos los filamentos de actina. ¿Tenemos alguna pregunta aquí? ¿No? En cuanto a los filamentos intermedios están hechos de diferentes proteínas. Miren, 6 diferentes grupos de proteínas de filamentos de intermedios. Hay las queratinas, que están en las células epiteliales, hay queratinas ácidas, mire, 15 diferentes proteínas queratinas ácidas, porque son para los epitelios. Estas están en la piel, por ejemplo, en las células epiteliales, las células de la piel. Las células queratinas neutras o queratinas básicas, 15 aproximadamente distintas, también están en otro tipo de epitelio, un poquito más abajo. Ahí en este tercer grupo, en donde están las células de la sangre, células musculares, gliales o periféricas, aquí está mimentina, desmina o proteínas perinefrina. Este otro grupo tiene proteínas de neurofilamentos L, neurofilamentos M, neurofilamentos H. Este otro grupo tiene lamininas. La lámina nuclear es una estructura del núcleo. Está hecha de este tipo de proteínas que son de filamentos intermedios. Y por último tenemos el sistema nervioso central, la anestina. Aquí hay una serie de proteínas distintas. Son un grupo grande de proteínas que forman filamentos intermedios. Pero ¿cómo son esas proteínas? ¿Cómo generan esta estructura? Todas estas proteínas que acabamos de mencionar están formadas así por una cadena polipeptídica. Esto es su extremo amino terminal y este es su extremo carboxilo terminal. Se habla que el extremo amino es la cabeza, es el inicio de la proteína, y el extremo carboxilo es la cola, la parte final de la proteína. Todas estas proteínas que están aquí tienen una estructura muy parecida a esto. Cada una de estas proteínas, aproximadamente 350 aminoácidos, la constituyen. Las constituyen aproximadamente 350 aminoácidos. Pero miren lo que pasa, que una de estas proteínas, vamos a hacer de cuenta, una queratina se une con otra queratina. Se juntan, pero el extremo amino, y mire el centro, cómo se enrollan alrededor y quedan las colas acá separadas. Aquí hay dos proteínas queratinas, forman un dímero de queratinas. Pero no queda allí. Ahora se juntan dos dímeros. Ya son 2 y 2, quedan 4. Entonces ya es un tetrámero. Estos son 4. Dos dímeros se juntan. Pero miren lo que ocurre. Este dímero están sus cabezas aquí y sus colas acá. Y el otro dímero, mire dónde están las colas. Y acá están las cabezas. Está invertido. Así se juntan y se forman tetrámeros. Y luego, mire cómo va un tetrámero, otro tetrámero y así. Esto se llama protofilamentos. Protofilamentos. Y luego se juntan 8 protofilamentos y generan un filamento intermedio. Esa es la estructura. Así son todas estas proteínas que están aquí, lo hacen de la misma manera. Primero se dimerizan, cabeza, cabeza, cola, cola. Luego se genera un tetrámero invertido, cabeza, cola, cola, cabeza. Y luego se genera un protofilamento, que es la secuencia de muchos tetrámeros. Y luego 8 protofilamentos generan un filamento
intermedios. ¿Sí? Este tipo de, perdón, de filamentos. Este tipo de filamentos que forman parte del citoesqueleto, su diámetro aproximadamente, como son bastantes, ¿no? Mire la cantidad de proteínas que van a formar este tipo de filamentos intermedios en esas diferentes células. Bueno, hay un margen más o menos entre 8 y 15 nanómetros de diámetro. Se habla de un promedio de 11 nanómetros de diámetro en promedio, pero en realidad el rango va entre 8 y 15, porque son diferentes proteínas para diferentes células de sus filamentos intermedios. Y como el diámetro está entre 7 nanómetros, que es filamentos de actina, y microtúbulos es 25 nanómetros, por eso es que se los puso intermedios, precisamente porque el diámetro de ellos está en medio entre los unos y los otros. Estos filamentos intermedios también ayudan en la fijación célula matriz o célula-célula. Esto también ya lo revisamos. Si recuerda que cuando en este caso se une la célula matriz, participan las integrinas. Cuando se une célula-célula, participan las caterinas. Cuando se une célula matriz, la integrina tiene sitios de unión a la matriz extracelular, filamentos